Me contagié porque tengo que trabajar. Mi nombre es Carlos Esparza y esta es una colaboración más para Búnker Informativo. Me contagié porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, dijo Andrés Manuel este 8 de febrero cuando regresó recuperado de síntomas leves por haberse enfermado de COVID. Y es una respuesta completamente falsa. Él no se contagió porque tuviera que trabajar como millones de mexicanos. Porque millones de mexicanos sí tienen que salir a trabajar, porque no les es posible obtener ingresos quedándose en su casa, como es el caso de algunos que son la minoría. Sin embargo, López Obrador no sufre de esta circunstancia. López Obrador vive en un palacio, en el Palacio Nacional, y tiene a su alcance todos los medios de comunicación posibles para estar en contacto con el gabinete y todos sus subalternos y todo el aparato de gobierno. Es falso que él necesitara salir para trabajar como presidente de la República. Porque si había actividades indispensables, de hecho de manera normal, durante cualquier gobierno, cuando más durante una pandemia donde las personas deben quedarse en sus casas y aislarse para evitar contagiarse o contagiar a otros que tengan síntomas graves, una de esas actividades que no son nada necesarias es hacer actos proselitistas. No se requiere para que un gobierno funcione que el presidente acuda a inaugurar una obra, que el presidente acuda a echarle porras a otros personajes del gobierno. Estas cuestiones no se necesitan. Por eso es lamentable que Andrés Manuel López Obrador lo primero que haga cuando llega a las mañaneras, medio además propagandístico, es lamentable que lo primero que haga sea burlarse en la cara de millones de mexicanos. Afirma, y su eslogan de campaña permanente es que primero los pobres. Sin embargo, todas las medidas que su gobierno ha tomado para siquiera intentar contener la pandemia no reflejan eso. Porque efectivamente, millones de mexicanos que son pobres son los más afectados porque su gobierno sea negligente, porque él mismo desprecie la gravedad del problema, se niegue a usar cubrebocas como un mero berrinche e incluso contradiga a miembros de su gabinete que son especialistas en la pandemia. Por eso es importante tener en cuenta y tener en mente ahora que se acercan las elecciones. Es importante tener en cuenta y tener en mente para cuando acabe esta administración y poder señalar a quienes son responsables de muchas muertes. No solamente es la pandemia por su propia naturaleza la que le ha quitado la vida a millones de mexicanos, sino que es esa negligente política pública de Andrés Manuel López Obrador la que ha permitido poner a México en el primer lugar de índice de mortandad. Es decir, en nuestro país es más fácil morir o hay mayor probabilidad de morir que en cualquier otro país si nos enfermamos de COVID. Es importante señalar y darnos cuenta que la muerte de millones de mexicanos es por culpa de la negligencia de Andrés Manuel López Obrador. Es importante darnos cuenta y señalar que el culpable de la muerte de miles de mexicanos es Andrés Manuel López Obrador con su conducta negligente y criminal.